Digamos que, de alguna manera, los seres humanos siempre hemos tenido conciencia de la presencia de algo inexplicable. En algún momento quisimos racionalizarlo todo, como hemos dicho en más de una oportunidad, y a pesar de esa racionalización extrema, o si se quiere, grata para muchos, siempre quedó una ventana entreabierta, por la que cierto humo ingresó de manera natural para, digamos así, no poner tan en claro, entenebrecer, diría alguien, la presencia de las luces. Justamente el siglo de las luces, el siglo XVIII, es un siglo de reacciones muy marcadas en torno de aquello que no podía ser explicado. Es decir, había una cantidad de pensadores, seres humanos en todo sentido, artistas y demás que pensaron, bueno, no todo puede ser una fórmula. Y nació algo que en la literatura empezó a cobrar importancia, de a poco, colándose de manera marginal. Castillos abandonados, cementerios, tumbas entreabiertas, oscuros personajes que parecían escaparse de los manuales de empirismo y racionalismo para decir, acá estoy, y también una cantidad de elementos que dieron pie a un siglo de enormes contradicciones. A eso se lo llamó gótico, que no hay que confundirlo con el hermosísimo producto que en el siglo XII, XIII, XIV diera pie a lo que llamamos la arquitectura religiosa de una Europa que estaba alzando catedrales de manera notable. Gótico viene de Gott, Dios. Entonces todo lo que tuviese que ver, perdón por el furcio, tuviese que ver con aquello que era el motivo de la construcción de esas obras. El gótico de esa época también fue modificándose. No es lo mismo el gótico que vemos de pronto en la Catedral de Chartres que el gótico que podemos observar flamígero posterior en otras partes de Europa y en la misma Francia también. Pero cuando esto se retoma en el siglo XVIII, la palabra gótico cobra un sentido diferente. Ya no hablamos de la divinidad. Estamos hablando de aquello que fue un momento de esplendor y que ahora está ajado, oscurecido, olvidado. Yo digo siempre cubierto de cierto misterio, enigma si se quiere, en relación con un pasado que parecía volver porque había sido expulsado, pero como otra cosa. Lo que había sido divinidad, ahora volvía de otra manera. Alguien dijo el neogótico. Y sí, si tenemos el neoclasicismo, si tenemos neos para todo, bueno, evidentemente debe haber, o el renacimiento, ¿no? Esta idea de volver a nacer del pasado grecolatino, tal vez lo que ocurre en el siglo XVIII y que se va a plantar de manera hermosísima y desarrollada en el siglo XIX sea el neogótico. Obviamente también volvió en la arquitectura, volvió en ciertas costumbres, en ciertas modas, en la pintura, y ya hablaremos de eso en un momento, pero fue una apertura a algo muy oscuro, en un momento en el que las crisis sobre la racionalidad y las crisis sobre la fe en una Europa ya absolutamente positivista empezaban a dejar resquicios para poder conversar, si se me permite así la elegancia, desde el punto de vista del arte en torno a otras cosas. Bueno, aquello que fue esplendor en la Edad Media ahora vuelve enmascarado en otro sistema.
lo gótico, aquello que nos comporta. Muchos dirán, tenemos a Batman, claro, por supuesto, vive en una ciudad que se llama Ciudad Gótica, ¿no? Y no estamos hablando de una ciudad medieval, estamos hablando de un elemento oscuro, ¿no? El Caballero de la Noche y demás. Bien, justamente en ese sentido, es en el sentido en el que hoy vamos a hablar de lo gótico. Así que bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Minoritario, este programa que Vorterix nos ha permitido desarrollar cada lunes a las 15 horas, a quienes formamos una mesa de 3 personas, un tribunal, si se quiere, si fuera un tribunal de examen, o más bien alguien dice una trinidad, es demasiado, pero bueno, en fin, que me permite justamente un diálogo. Un suscriptor que me hizo una alusión en el último programa, muy interesante, la tomo muy en cuenta, dice, hay algo muy lindo entre ustedes que es el respeto por el momento en que cada uno habla, y me llamó la atención porque yo he cortado en algún momento a alguno. Entonces vamos a aprender también de ello. Así que voy a pasar a nombrar a mi derecha, como corresponde siempre, a la condesa Midi Radomski, que ha dejado las estepas, viene cada lunes, y la trae un charter directamente con la corona con la doble águila imperial. Lo pueden ver ustedes llegar a Ezeiza, van a ver que está toda la guardia cosaca. Y aquí está la condesa, nuestra porfirogéneta, para bendecirnos desde la Santa Madre Rusia. Condesa, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor y procónsul? Es un poco raro lo de las águilas, se puede malinterpretar. Bien, perfecto. Las águilas imperiales hay que tener cuidado. Es cierto. Después me van a acusar de cosas, ya con ustedes de todo me han acusado. Bien, perfecto. Las presentaciones que hace. Claro. Que no salgas en el mismo frame. Claro, exactamente. No me ponches, Homero, no me ponches. Perfecto. Y no estoy de acuerdo con la corrección que le han hecho. Bueno. Le mandamos eso. un abrazo a todos nuestros oyentes y por supuesto que también leemos sus sugerencias y demás, pero no estoy de acuerdo. Muy bien, uno puede Cítrico oponerse. tiene alguna... Bien, Sí, acá no fui yo. claro. Bien, Una ontológica de cítrico podría andar bien. Sí. perfecto. A mi izquierda, y ya se ha manifestado, ¿no? Ya ha hablado, está el procónsul. Bien, aquí en este caso no son aviones que vienen desde la Santa Madre Rusia, sino que son directamente palanquines, ¿sí? Que lo trasladan, ¿sí? Son monjes que lo vienen trasladando cantando el non nobis, ¿no? Para mayor gloria de Dios, ad maiorem Dei gloriam, que es nuestro querido Diego Ortega a mi izquierda. Con está, razón Diego? todo el mundo me dice bobis. Yo pensé que era el pronombre de segunda en latín, pero no. Es con B larga. ¿Qué tal? Buenas tardes, condesa. Doctor, ¿cómo les va? Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo Llegó la no? comedia. Muy bien, perfecto. No tan Exactamente. divina, pero comedia al fin. Bien, muy bien. Estamos muy perfecto. contentos. Muy bien. Redes. Las redes, muy bien, muchas gracias, condesa. Redes y contacto. ¿Cómo pueden comunicarse con nosotros? Recuerden sugerencias, críticas, comentarios agradables, a total disposición, siempre con educación, que es como queremos comunicarnos con ustedes, incluso con humor, ¿no es cierto? A veces decimos algo picantito, pero siempre es con sano humor. Bien, vamos al teléfono 11 40 41 96 60. 11 40 41 96 60, lo tienen ahí abajo. Homerito y Nehuen escuchan y leen sus inquietudes, se les ponen Homerito. El gran Homero. El gran Homero es la persona que... Homer. Totalmente. Homero es la cuarta manifestación de la Trinidad. Totalmente. Qué bueno eso, qué bueno. Qué grande. Es un chiste de Evelyn Waugh. Qué maravilla, exactamente. Si ustedes son las Tres Marías, yo soy alguna estrella muy opaca No, por ahí atrás. Usted Pero es Casiopea, directamente es una constelación. Sí. Todos aquí nos movemos gracias a Homero. Homero tiene los tentáculos que nos maneja perfectamente. Bien, así que están Homero y Nehuen, Nehuen no menor, ojo con Nehuen, porque también otro que nos pone los puntos sobre las sillas. Habla poco, pero cuando dice, ¡pum!, listo. Leen las inquietudes y nos mandan aquí. Luego tenemos la red X,
que se llamaba Twitter, lo digo por si hay alguna persona como yo que se entera tarde de todo, que es @R_BTX, como está ahí abajo, y luego el Instagram, que es @ReporteMinoritarioBTX. Ahí las redes para comunicarse. Y luego, inevitable, la página de Matías Massetti, donde pueden consultar los libros que hemos citado, las películas que hemos trabajado. Hay fragmentos del programa para ver frases que hemos dicho que, según Matías, tienen alguna importancia. Esperemos es verdad, que así sea. destaca frases. Sí. Me divierte entrar a ver cuál Ay, destacó, es a ver muy con qué se lindo. quedó. Yo a veces digo, eso lo dije yo. Digo, que, claro, está bastante bien. Digo, ¿Pero cuándo dijo Porrini a la gilada ni cabida? Y lo habrá dicho, Lo habrá dicho. seguro. Qué Ahí vemos la barbaridad. página de reporteminoritario.com. Ahí está. Y Gracias, también Condesa. encuentran California y también encuentran Proyecto Porrini. Exacto. Un abrazo enorme a nuestros compañeros de California Secreta, que Sí. bueno, ¿no es cierto? Son, en fin, un producto impresionante, ¿no? Y hablaron de Batman, ya que estamos con el Claro. gótico. Hablaron, mañana no están. El martes hablaron de Batman. Claro, mañana. No sé ni qué día vio. El jueves no estuvieron porque hablaron el martes. Totalmente. Ahí está, el caballero gótico, si lo hay. Muy bien. Toda la comunidad, con todo respeto, lo decía, los gordos Batman. Bueno, la comunidad Batmaniana. batmaniana nos está cancelando. Santos El caballero recorchos. No, Bien. es el señor Santo gótico, está bien. No, Caballero. el mejor Batman Sí. ¿Cuál? canónico, el gordo casero. El Batman del Mercosur. Juan Carlos Batman, mejor Batman de la historia. Y vengan de a uno. Perfecto. Vénganme a buscar a la puerta de la radio. Señores, Urquiza señoras, y Moreno. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. El programa, No, otra el dirección. programa La ha sido multiplicidad del levantado. Batman, esa frase. Sí, ahí está, claro, ya está la música. Chao, gracias a todos. Bueno, en fin. Hoy tenemos un invitado Sí. especial. El señor Patricio Sturlese. Exactamente. Patricio Sturlese es escritor. Para quienes no lo conocen, es un escritor de novelas góticas, justamente. Él tiene una categoría que vamos a hablar, va a estar en la segunda parte del programa, así que tenemos un invitado especial. Van a ver ustedes que es una persona, un escritor que tal vez no tan conocido aquí en Argentina, más conocido en el exterior, ¿no? Porque su obra se ha movido mucho en el exterior, pero un gran amigo y aparte una persona, muy buena persona. Cuadro del día. Condesa, ¿qué Muy bien. tenemos hoy? No está atrás porque es vertical, así que lo tenemos enfrente. Ahora si nos lo enfocan, Ahí ahí lo está. tenemos, muy bonito. Ujú. No se aprecia tanto el color con esta luz porque, bueno, está rodeado de dos luces que le cambian un poco el color. Pero si lo buscan, se llama La muerte del sepulturero de Carlos Schwabe, Sí, muy pintor suizo-alemán. Pintor simbolista. Ahí lo vemos, muchas gracias que la buscaron porque ahí se aprecia mejor bien. el color. Está, Bueno, el con- color marrón de la tierra, ¿no? Sí, y el verde de la Ujú. esperanza que tiene como hada. Exacto. O bueno, esperanza o lo que quieran entender por esa luz, que es increíble cómo está pintada. Sí, Parece una LED. sí. Es verdad. Impresionante. Las alas, esas alas. Sí. Mm. Bueno, es bastante objetivo el nombre, ¿no? Digo, es un sepulturero que está con su pala y como en su propia tumba, digamos, ¿no? Claro. Como la muerte de quien se dedica a la muerte. Y está como este ángel custodiándolo con un estilo bastante gótico. Si bien decíamos, Schwabe es un pintor simbolista, no es un Exacto. pintor neogótico, pero tiene un estilo bastante neogótico. Así que podría haber entrado en el programa de los simbolistas también, Sí, totalmente. del Condesa. decadentismo, pero él es más del lado justamente que ese neorromanticismo lo tiró para el lado del gótico porque es suizo-alemán. Exactamente. Muy interesante. Estamos en 1890, Condesa. Este cuadro es 1890, sí. Muy bien. Bastante 1890. contemporáneo. Él muere en el 1926, creo. Claro, exacto. Van a ver ustedes, hay un errorcito tipográfico, la muerte del sepulturero. No pero me bueno, quemé. pero, Puede fallar, puede fallar. Bueno, No me yo lo estoy quemé así. estoy en las categorías ontológicas Muy bien, bien. del querido cítrico. No, porque ya va a haber quien diga, uy, yo soy equivocado. Bueno, muy bien, ahí estamos. Se equivocaron en la gramática. Por otra parte, fíjense ustedes,
contraposición de colores. Ahí está, muchas gracias, muchachos. Me sale el profesor de gramática adentro. La contraposición de colores, ¿no? Sí. El ángel de muerte, ¿no? Vamos a llamarlo así. Hermosísima mujer. Miren la postura, aparte, ¿no? Claro. Bien refinada. Con todo un azul negro, azul noche, podríamos decir, ¿no? Y lo blanco atrás, ¿no es cierto? Sí, Marcando. como podría ser nieve, una Nieve, pensaría que es exacto. nieve, que aparece mucho, ¿no? El frío en toda la estética gótica. Está la nieve como símbolo del invierno, de la vida, ¿no? Claro. El arrabal de senectud. Exacto. Claro. Donde el cabello, el de los nibios cabellos, bueno, Porrini es un exponente, pero más allá del chiste, obvio, el sepulturero ya está en sus años de... Sí. Claro. Se acabó y mira ese ángel o esa... Sí, es un ángel, una especie de ángel caído, no sé, interpretación a... Es el ángel de la muerte. Es el ángel ¿no? de la muerte que se Es está llevando femenino, algo. miren qué belleza, ¿no? Los pies, Ah, ¿no? qué Cómo belleza. está ahí levemente Ah, apoyando la punta del metatarso, ¿no? Las manos, ¿no? Tiene una cosa así como... sí, una elevación. Y el Hay un grado de sublimidad en eso, ¿no? Es sublime Sí. la imagen y por eso es terrible. Sí, Exactamente. sí. El color verde que destacaba la condesa, que es verdad, condesa parece una luz LED, es verdad. Sí. Y también como la felicidad de este hombre, por así decirlo, porque tiene como una... Es increíble cómo la mirada transmite como una paz muy grande Exacto. y a la vez como, podríamos decir, cierta como felicidad de saber, porque él es sepulturero, ¿no? Entonces es como Claro. que había algo más grande que su oficio. Exacto. Porque este oficio que le correspondería a él, ahora lo tiene que hacer un otro porque... Exacto. ¿no? Entonces como Él va a quedar ahí, claro. Claro, como este ángel con el que él trabajó siempre. Exacto. Porque su oficio tiene un poco que ver con eso. Y, Exacto. ¿no? Como esta demostración de que estaba trabajando en pos de algo y se manifiesta, ¿no es cierto? Exacto. Muy bueno. Sí, podemos contar la hay una infidencia. mano. Sí, cómo no, condesa, por Sí, favor. adelante. Cuéntela. Iba a ser la tapa de nuestro libro, Exacto. así que nos gusta mucho este cuadro. Pero Pero no se pudo por copyright. ¿Por qué le ponen copyright a los cuadros? Claro. Bastante cool rot. Hay que hacer cul-de-sac. Cul-de-sac. Son propiedad de la humanidad. terrible Claro. esto, ¿eh? Arranca la condesa por el Estamos- tendal de izquierdo. Sí. Sí. Así que bueno, no será la tapa de nuestro libro, pero es un Bueno. cuadro muy bonito y se los comparto. No Está sé, bien. será un problema ortotipográfico en última instancia. Muy bien. Sí, va a ser la tapa, exacto, como muy bien decía la condesa, pero hay derechos, ¿sí? Yo a veces digo, una persona saca una foto de un cuadro. Muy bien, todo, ha habido hasta una elegancia en sacarlo demás. Pero ya ponerle derechos a la foto de un cuadro que a su vez tiene derechos, es imposible. Vivimos en un mundo en el que las trabas en ese Claro, sentido- no es que el cuadro en sí tiene los derechos, sino las fotos Claro. de los cuadros que circulan en Claro, internet. no, Es- el cuadro. el claro. cuadro, por supuesto, pero digo, es ilógico que todas las fotos del cuadro tengan copyright. Totalmente. Aparte quiero hacer una aclaración porque si bien la condesa tiene una pinacoteca increíble, me decía, no, yo no lo tengo, dice, porque, en fin, ella ha comprado todo un periodo de la pintura gótica que lo tiene en Minsk, ¿no? En su casa de Minsk. Y, ¿Qué vivía tan en un lugar injunable de Rusia? Claro, hombre, ella tiene varias, tiene la dacha para ir y demás. Y claro, tiene, por supuesto, está el palacio en San Petersburgo, ¿no? Obviamente Claro. su casa eslava en Moscú, pero después, claro, tiene su casa en Minsk. Minsk, noviembre de 1917. Hermoso lugar. Amplio monambiente con vista al parque. Dunkerque, febrero de 1945. Señor, está bien. Correcto. Entonces, bueno, Dueño venga, directo. Bueno, basta, perdón. Venga, también nos divertimos muchísimo. En este sentido, claro, dijimos, bueno, podemos sacarlo de la Casa de la Conde, pero no, me dice, yo no lo tengo, dice, tengo tal cosa, empezó a nombrarme Renoir, Matisse, Claro. bueno, y claro, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No Lo se quiso pudo. comprar, pero no se lo vendió el museo. No me lo vendieron. De hecho, la condesa dio orden de quemarlo. No, pero Claro. después con el águila, quemar cuadros, robar cuadros. Usted está sacando todos Sacale los el cuadro, números sacale el para- cuadro, Mero. Sacale el cuadro. Hablando No de hable. ese tema, ¿qué tema lo del cuadro que se encontró en Argentina? ¿no? Increíble. Es increíble. Increíble. Me Aquí apasiona la historia de esos muchachos en el Sí. sur. Es increíble. es increíble, ¿no? Sí.
Terrible. Qué Cómo bueno se que- encontraron cosas perdidas hace 80 Sí, años sí. en nuestro país, ¿no? Sí, qué bueno que se devolvió al museo, la verdad. Sí, sí. Un latrocinio increíble, ¿no? Y lo que debe haber. Ujú. Y lo que debe haber. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, tenemos unos minutitos más, si les parece, antes del primer corte. Condesa, Procónsul, quieren hacer una... A mí me resulta importante, importantísimo, diría yo, para todos los que están viendo este programa y les interesa el tema. Nosotros vamos a tratar de desmalezar un poquito el concepto de lo gótico, porque a veces, como pasa con muchas modas, pareciera ser, no sé, que repetir cierta forma de vestir, cierta forma de maquillarse, etcétera. Bueno, esto es lo gótico y no sé qué. Bueno, y lo que sucede inmediatamente es que se asocia, el cuadro de Schwabe lo representa así, ¿no? Lo gótico del siglo XIX, Sí. dentro del arte y de la literatura, podría parecer contrario a lo que es el gótico de la Edad Media, ¿no? Del Totalmente. siglo XII a fines de la Edad Media. Sobre todo porque si uno mira las catedrales de la época, el concepto de la pintura, sin ir más lejos, volviendo al arte. Comparemos esto con Giotto, o con Sí. Cimabue, o con, no sé, el Trecento. Sí. Hay una presencia de, por supuesto, el tema religioso, por supuesto, el tema de la luz, de los colores azules, dorados, etcétera, que representa justamente, como decía el Sebastián, Bueno, listo. ya tiene entidad propia, Ya tiene un está, ya. artículo determinante. Soy Jo. Él, por José Ríos, Bastós. sí, José Bastós. Bien. Como decía el doctor, hay una presencia de lo gótico asociado con Dergot, ¿no? El dios, Lo divino. pero también con los godos, ¿no? Los góticos, que renuevan un poco ablandan un poco la milanesa en Europa, allá por el siglo VI, ¿no? Sí. Odoacro y toda la cosa, y se pudre la fruta. Sí. Pero lo que sucede allí, y corríjanme si me equivoco, es que difícilmente la imaginería del gótico, de la arquitectura gótica o del arte gótico de la Edad Media tenga las características oscuras, ruinosas, fantasmagóricas que adquieren el siglo XIX. Entonces se me ocurre pensar esto que hemos dicho tantas veces, ¿no? En el pleno auge del iluminismo, del advenimiento de lo que será luego la revolución industrial, el positivismo en ciernes en el siglo XIX, la única forma de resistencia será el romanticismo, será el simbolismo, será el decadentismo, etc., lo que ya hemos hablado largamente, y de algún modo replegarse hacia el pasado, a ese pasado medieval, y ocultar detrás de una supuesta historia fantasmagórica o detrás de lo sobrenatural, que no es fantástico, no es el género fantástico propiamente dicho, tampoco es lo maravilloso, está a caballo entre esas dos concepciones o entre esas dos categorías literarias, es de alguna manera refugiarse en la luz que emanaba de esas catedrales que ahora ya no emanan. Si pensamos que la primera obra, entre comillas, considerada como fundadora, solo porque tiene un título que dice A Gothic Story, que es el Castillo de Otranto de Horace Walpole, de 1700, lo tengo acá anotado, 46, que se considera como la obra pionera y arquetípica de la novela gótica inglesa, sobre todo. Bueno, claro, sí, sucede en un lugar ruinoso, hay hechos sobrenaturales, un sueño extraño ahí, no sé qué. Bueno, pero ¿por qué se asocia lo gótico de esta época, del siglo XIX, con el movimiento arquitectónico del siglo XII? Justamente porque es una forma de señalar, pregunto, indicar que eso ya no emana luz. Entonces lo que emana de allí es esta sensación, esta atmósfera de oscuridad, ¿no? de pérdida de algo, y justamente eso ha sido vaciado de contenido en pos del artefacto, en pos de la máquina. Pues si hay algo que va a aparecer muchísimo en lo gótico es la ausencia justamente de lo mecánico, ¿no? Todo gira en torno de cadenas que suenan a la noche, no sé qué. La gran parodia de esto es El fantasma de Canterville de Claro. Oscar Wilde, ¿no? Sí, señor, totalmente. Muy Y bien. una cosa importante también en esta época, en el siglo XIX, que es el advenimiento de la burguesía, Sí. ¿no? La burguesía con esos grandes castillos, ¿no? Esas grandes pinacotecas, ahora hablando un poco en serio, Drácula. representan justamente la banalidad de
del consumo del arte, ¿no? Claro. Es simplemente El mal acumulación, gusto el mal también. gusto. Que eso después en el siglo XX va a dar lo quiche, lo camp, ¿no? Ujú. Esa superposición de la adquisición superpuesta de obras de arte que no tienen sustento en el espectador o en el que las compra. Entonces están todas ahí acumuladas. Bueno, eso es la burguesía, entre otras cosas, ¿no? Muy bien observado, Procónsul. Justamente, esa idea que nace en el siglo XIX del museo, Claro. ¿no? Como algo, la cultura museística. Sí. Condesa. No, y también hay que olvidarse que el gótico medieval termina en el siglo XIV, más Sí. o menos. Es el pie para el Renacimiento. Entonces también fue como el último Totalmente. bastión social de conjunción de toda una cosmovisión sagrada, donde las catedrales tenían una razón de ser, donde la arquitectura, la pintura, digo, todo lo social, lo bello, lo artístico, el obrar, todo tenía una armonía directamente sagrada Exacto. que se va a romper desde lo social en el Renacimiento. Claro. Entonces, la vuelta de este gótico es a conciencia de eso, ¿no? Como solo se queda en el arte. Sí, y aparte, si miramos el cuadro de Schwabe, no sé cómo se pronuncia, Schwabe. Schwabe, sí. Está esa contemplación del ángel de la muerte como algo, como bien señalaba la condesa, ¿no? Como una mirada apaciguada, no sé si lo dijo la Sí, condesa o sí, como con paz. con paz, ¿no? Mirando esto, hemos trabajado tantos años juntos que ahora uno ve esa imagen de la muerte, del ángel de la muerte. Claro. Ahí en el chat creo que decían Arrael, una cosa así, medio Claro, el ángel. extraña. Sí. Yo no la miraría con tanta Ni hablar. paso, pero bueno, hay una dimensión allí de que volver a ese espacio que antes emanaba. Bueno, el ángel caído, ya lo hemos dicho también, está también muy bien expresado en El paraíso perdido de Milton, otro de los grandes, otra de las grandes fuentes de lo que será el gótico inglés, la literatura gótica. Está esta cosa de que era el Lucifer el que porta la luz, ¿no? Es el ángel caído que por exceso de soberbia, el non serviam tan famoso, no serviré, cae en desgracia y se convierte en el portador de una luz que ya no ilumina, ni da calidez, es una luz extraña, esa luz verde extraña, Sí. esmeralda, ¿no? Sí, también es la vuelta de lo sacro en la muerte, que es Ujú. algo muy presente en el gótico, ¿no? Exacto. También devolverle lo sacro a la muerte, exactamente. Algo que se ha querido negar, ¿no? Claro. Bien, este es el tema de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a entregar las cámaras a Homero y cuando volvamos continuaremos con el tema para desarrollarlo y luego, en la última parte del programa, contaremos con la presencia de Patricio Sturlese. Así que, Homero, es usted el dueño de las cámaras y nosotros de hinojos ante usted. La Condesa, el Procónsul y nuestro ínclito soberano, el Dr. Porrini. En Tica Talk. Como decimos en Reporte Minoritario, un libro para gobernar a todos. Lunes de 15 a 17. En Vorterix. Bien, aquí estamos de vuelta. Estamos conversando, recuérdenlo, sobre el tema lo gótico. Un periodo que, como muy bien señalaba el procónsul, hacia 1746, Horace Walpole publica la novela El Castillo de Otranto, que va a significar una historia gótica, justamente, que podemos tomar como una fecha de inicio. Ustedes saben que estas cosas no es que nacen de un día para el otro, pero de inicio de este periodo gótico, de este movimiento gótico que en el siglo XIX va a tener marcadas y señalados miembros, ¿no?, participando de ello, como el pintor Carlos Schwabe, que recién estábamos disfrutando de su pintura. Muy bien. Condesa, procónsul, ¿algo para desarrollar? ¿Quieren? Sí, si bien 1746 podría ser la fecha tentativa de fundación de lo gótico, etcétera, creo que el evento canónico por antonomasia es esa reunión en la villa de Diodati, Sí. 1816. Sí. Ahí podríamos empezar a charlar un poquito en torno de cómo esta reunión, creo que fue en la casa de Byron, ¿no? Se reúnen Lord Byron, William Polidori, el matrimonio
de Percy y Mary Shelley, y creo que nadie más. Y deciden, bueno, justamente en un entorno totalmente bucólico. Lacunar. Lacunar. Cómo le gustan las palabras al doctor. Cómo doma la etimología. Deciden, bueno, una competencia muy sana y muy entretenida, que es a ver quién cuenta la mejor historia de fantasmas. Sí. Porque había toda una imaginería ahí en torno de los lugares abandonados, lo que ya hemos dicho, ¿no? Busquemos está también piensen ustedes en una Londres o en una Inglaterra que, sobre todo Londres, que empieza a ver opacado su aire puro, ¿no? Con las fábricas, con esas cosas, un tono bastante particular. La pérdida de la campiña, no sé qué, bueno, entonces el entorno da para que a las noches neblinosas aparezca alguna figura, Jack el Destripador y no sé qué. Entonces la idea era ver cuál era el mejor cuento de fantasmas, y ahí nacen El vampiro de Polidori, el Frankenstein de Mary Shelley, y bueno, Lord Byron creo que hace un poema larguísimo, no me acuerdo ahora el nombre. ¿Manfredo? Manfredo, exactamente. Manfredo. Y Percy Shelley, no sé si no escribe una novela también. Como novelista era muy buen poeta, Percy. Sí. Así que El marido de Mary Shelley. El marido de Mary Shelley. Exactamente. Mary Wollstonecraft, en la versión original. Que escribe esa obra fabulosa que es Frankenstein. Que, ojo. Tiene 16 años. 16 años. La escribió en el 1818. Acá podríamos entrar a discutir si Frankenstein es de tema gótico o no. O romántico, claro. Es más bien del romanticismo. Sí. Pero la imaginería y lo que sucedía en ese momento, los body snatchers, ¿no? Los usurpadores de cuerpos ingleses. Está la película, ¿no? Sí, podríamos hablar un día de invasores. De body snatchers, invasor de cuerpos, ¿no? Algo así. Los invasores de cuerpos, sí. Sí, snatch es como que toma prestado. Sí, esta idea parasitaria. Claro. Que la veíamos en Cronos, ¿te acordás? En Cronos, exactamente. Bueno, lo vampírico de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? La cuestión de absorber literalmente, alimentarse de la energía vital, la sustancia vital que es la sangre. Sí. En el caso de los usurpadores de cuerpos, es esto que afanaban literalmente los cuerpos, perdón por el término por mi incorrecto italiano, ¿no? Se robaban, ¿no? Desenterraban el cuerpo, hurtaban los cuerpos para llevarlos y venderlos a los alienistas. Exacto. Que investigaban esto. Una novela que podría considerarse gótica también, pero es más del género fantástico, pero el tono está allí, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Algunos cuentos de Poe tienen alguna reminiscencia gótica. Digo, no sé, creo que Walpole y el Castillo de Otranto es como manuscrito allá de una botella de el retrato oval también. El retrato oval. Súper gótico. Manuscrito allá en Zaragoza. Zaragoza, perdón. Manuscrito hallado en Zaragoza de Jan Potocki. Sí. Que tiene otra cosa ahí, ¿no? Es eso. Yo creo que, a ver, corríjanme si me equivoco, con el tiempo sí, lo gótico fue adquiriendo categoría de género. Pero en un principio, en el momento esplendoroso de la literatura llamada gótica, era más bien un tono. Sí. ¿No? Era más bien subgénero romántico. Un subgénero, un tipo dentro del romanticismo. Exacto. Que no es, como dijimos en el primer bloque, no es fantástico puro. Un condimento, ¿no? Un condimento, qué sé yo. El gato negro de Poe. Exacto. Es un cuento que podría titularse de fantástico. El Cuervo. El Cuervo tiene una reminiscencia gótico-fantástica. Para mí es más bien fantástico que gótico, pero ese entorno, ¿no? De la noche oscura, la cosa abandonada, la cosa, ¿cómo decirlo? Ruinosa, ¿no? La casa de Usher, la caída de la casa de Usher. Ese lugar venido a menos, que está cerca de un lago todo oscuro, ¿no? Y que se va a caer a pedazos, la muerte que vuelve, ¿no? La muerta que vive. Eso es lo que para mí comparte, lo que teóricamente comparte con el fantástico, como el regreso de esos sepultados, justamente. Sí, la otredad. Claro, pero no tanto en esta otredad fantasmagórica, sino justamente en esta invasión de cuerpos, ¿no? Sí, de ese viejo gótico que era el medieval. Exacto. En el estado enterrado que retorna en Hermano del Fantástico con su variante física, ¿no? Como la tergiversación en la materia o en lo corpóreo. Uno diría que es casi el
el cuerpo corrupto, si se me permite el término. Totalmente, ¿no? sí. El extraño caso del señor Valdemar, el Oh, cuento, sí. el cuento sí. de Poe. Hay un clima, muy bien lo señalaban ustedes realmente, es un condimento, ¿no? En un determinado momento, que tiene que ver con esto. ¿Cómo vuelve lo sagrado? Bueno, si quieren lo discutimos, ¿no? Pero cómo vuelve lo sagrado, no tanto como lo demoníaco, sino más bien como el cadáver, ¿no? El parásito. ¿no? El parásito, muy bien, exacto, con eso. El parásito, ¿no? Es decir, aquello que vive de. Claro, Así, exacto. Exacto. Es una función, digamos, despreciativa en el peor sentido, pero también desde el punto de vista práctico, no tiene vida propia. La rapta, bueno, el procónsul recién citaba muy bien el ejemplo, ¿no? Es decir, los ladrones de cadáveres también están haciendo una función espantosa. Recordaba el cuento de Holmes, ¿no? El ladrón de huesos, ¿no? Es decir, también esta idea de Holmes, bueno, de Arthur Conan Doyle, ¿no? En realidad, pero que tiene a Holmes como protagonista, esta idea de volver a abrir las tumbas y demás. Que, vamos a un dato, y con esto corto para dar pie. Cuando se produce la Revolución Francesa, luego en 1793, que empieza lo que históricamente llamamos el terror, la convención da instrucción de sacar los cadáveres de los reyes, ¿no? Y tirarlos a una fosa común, ¿no? Una de esas cosas horrorosas que, bueno, se hicieron típico. Y Chateaubriand escribe justamente que, siendo él muy joven, ve eso, y al dar vuelta los cementerios, esto es una imagen más que gótica, digamos, Sí. el olor que invadió París fue algo espantoso. Durante días tuvieron que quemar pólvora para borrar el olor fétido, ¿no?, de los cementerios dándose vuelta. Fíjense ustedes cómo el ser humano, en una concreción de algo que es absolutamente horrendo, no hizo más que mancharse. ¿No? No hay nada superior en eso. Ya estaban muertos, déjenlos ahí, punto, se terminó el problema. Una nota de color para Adelante. los buscadores de cosas raras. Hay una serie reciente que se llama The Revolution, no sé qué. Está en una plataforma muy conocida, que justamente propone sobre la Revolución Francesa una lectura en código de zombies. Ah, qué interesante. Sí, muy interesante. Una ejecución bastante discutible a Ok. nivel cinematográfico, digamos, a nivel puesta en escena, etcétera, un poco llena de lugares comunes. Ujú. A ver, es una película de género, tiene todos los elementos ¿Película del o género. serie? Serie, perdón, es una serie. 6 capítulos tendrá, no sé. Y el tono, etcétera. Pero está muy bien representado esto que dice el doctor, ¿no? Leer en clave de zombie, justamente la putrefacción, que además el zombie no está, es un muerto que revive, que no tiene conciencia, que no está ese ambiente, ese entorno gótico, si se quiere, desde la clave propia del género de película o el género de terror de zombies, que se alimentan del cuerpo ajeno, etc. En una época del cerebro también, ¿no? Comer cerebro, ¿no? Eso Totalmente. más Bueno, Frankenstein. Frankenstein. Claro, exactamente. Una de las, por ejemplo, para tener otra serie, yo estoy con las series hoy. Muy bien. A mí me gustó muchísimo la serie que es Penny Dreadful. No la vi. Penny Dreadful toma el nombre de unas publicaciones folletinescas del fin del siglo XIX que eran como lo que después fue cuentos asombrosos, ¿no? Weird Tales. Claro. Valían un penique. Varían un penique, por eso Claro. Penny Dreadful. Y Claro. Dreadful en inglés es algo terrible, desagradable, ¿no? Most unfortunate, very dreadful. Y tenían esas historias, ¿no? Bueno, y en la serie se retoman todos los personajes de la literatura gótica. El doctor Frankenstein, la criatura de Frankenstein, el vampiro, el hombre lobo, la bruja, la cosa, todo como una especie de liga extraordinaria. No sé si Alan Moore no tiene un cómic. Puede ser. Se llama Penny Dreadful, que está asociado con la Liga Extraordinaria, Puede ser. cuya película es espantosa, por cierto. Lástima que... Sí, no la veo. Sí. La última de John Connery, ¿no? Ahí fue la última que actuó. No tenemos chat, por si No. nos están soplando en el chat. No Sí. lo tenemos. Ah, bueno, bien. cuestión que Alan Moore... Ahí está la revolución. Acá yo tengo un machete del chat acá. Ah, muy bien. Nos están soplando que sí. La revolución. Está esa cosa. Pero vuelvo al tema ¿no?
era un momento ideal para marcar ese tono en el que, como bien señalaban ustedes, lo otro que está sepultado, lo otro que ocultamos bajo el manto de la noche, o que escondemos en una cripta, o que encerramos en una casa abandonada, en un castillo, se hace presente como posibilidad terrible frente a este mundo que decide gozar de las luces alimentadas a gas, por ejemplo. Un datito de color, ¿no? Cómo la industria empieza a alimentar de luz no natural. Sí, ¿no? Claro. En La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, sí. la gran preocupación de Passepartout al final del primer capítulo, del segundo capítulo, es que se olvidó prendida la lámpara de gas. Claro. Sí, ¿y quién iba a pagar la cuenta cuando él viniera? Ya está en esa novela, ¿no? Es gracioso, pero uno empieza, claro, empiezan los, entre comillas, servicios privados o del Estado, qué sé yo, bueno, hay que pagarlos. Entonces, frente a al crecimiento de una sociedad totalmente aburguesada y totalmente de a poquito tecnificada y mediada por la técnica, retomar estos elementos, volver al castillo, volver a las criptas, a los monasterios, es una forma de reivindicar en otra clave, en una clave a la inversa, ¿no? La inversión de la lectura simbólica para recuperar el sentido original es de alguna manera una respuesta literaria, artística, frente a esa modernidad tremenda que cada vez es más nociva. Exactamente. Sí. Vale decir que también, perdón, Condesa. No, digo. No, simplemente en los momentos en los que la humanidad parece perder todo ámbito trascendente y simplificarse hacia una solución, digamos así, burguesa, el término no es correcto para la época a la que me voy a referir, pero quiero que me entiendan. Cuando en la Grecia clásica empieza la decadencia, ya la sociedad acomodada y más tranquila en el sentido de lo material requiere de una literatura que la elogie a sí misma, ¿no? Es decir, nace la novelita rosa, por decirlo. Claro. Pero también, o casualidad, aparecen los fantasmas. Sí. Es decir, en la historia de la literatura clásica también están esos fantasmas volviendo. No por nada después uno leerá el diálogo de Muertos de Luciano, ¿no es cierto? Y se encontrará con una literatura que parece retomar la muerte como algo que, bueno, ¿no es cierto? Está ahí de pronto, ¿no? Lo hemos descuidado, viva la vida, gocemos y demás, pero de pronto está nuevamente presente. Sí, para cerrar este bloque y irnos a la pausa, antes quería recomendar una película ¿Cómo no, Condesa? de 2018 que se llama Ghostland, justamente, Tierra de Fantasmas, de Pascal Laguerre, que tiene todos estos elementos muy claros, es muy interesante, es bastante fuerte, aviso, pongo el warning, porque después me dicen qué fuerte la película. Bien. Y es de una chica que es escritora de terror, Correcto. es una niña, pero tiene como una pasión con escribir historias de terror, y es como que ella se imagina hablando con Lovecraft. Porque es como qué muy bueno. lectora. Sí. Otro loquillo. Y empieza Ahí está. ahí la vemos, empieza a escribir lo que le empieza a suceder en su casa, que es bastante fuerte. La casa de las muñecas. La sería. casa de las muñecas. Casa de Ella Levámpoli. vive con su madre y con su hermana, las tres solas, y tienen un episodio muy fuerte en su casa, que su manera de purgarlo es empezar a escribirlo en su mente como historia. Ah, qué bueno. Excelente. Y es muy, muy buena, y no la veo ni a palo por en el chat, bueno, es fuerte, aviso. No la veo ni a palo. No es tanto que de miedo, sino fuerte. Por Perfecto. lo que le sucede en la casa. Perfecto. Pero es muy interesante y es muy clara conceptualmente para entender Muy bien. la esencia del gótico. ¿Se puede ver en alguna...? Debe estar, si no, en la página del señor Matías Massetti. Perfecto. Le pedimos que la facilite. Muy bien. Bueno, Según Homero, internet, está en la página de nuestro amigo el pelado que besa. Ah, perfecto. Perfecto, donde se envían paquetes. Exactamente. bien. Muy bien. Estamos Pelado llegando. que ves. Listo. Ah, ya está. La Amazonas. Sí, Amazonas. Bien. Muy bien, señores. ¿Cómo está el PNT, no? Terrible. Después está comerciales diciendo, vamos a darlo de baja, muchachos. Eso es increíble. Bien, vamos a hacer el segundo corte y ya de ahí hacemos el tercer espacio de este programa de corrido. Ya ha llegado Patricio, así que espérenos un segundito y seguimos con este programa.
Sebastián Porrini, Diego Ortega y Midi Radomski te traen Reporte Minoritario. Todos los lunes, de 15 a 17. En En TikTok. Porrini, Ortega y Radomski hacen Reporte Minoritario. Lo seguís viendo en Vorterix. Aquí estamos. Ya ha pasado una hora y en esta segunda parte definitiva tenemos el honor de haber recibido aquí con nosotros, está aquí al lado, Patricio Sturlese, escritor argentino, novelista argentino, ahora vamos a hablar de su obra también, y vamos a decirlo así, ahora Patricio me va a corregir, un fanático del gótico. ¿Cómo estás, Patricio? Sebas, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Contento de estar acá? Bueno, muy contento. Me hice un paréntesis en la semana para visitarlo. Muy bien, muy bien. Patricio, lo conocemos hace años, es una persona de una enorme generosidad hacia los que a veces queremos hacer algunas actividades. Él siempre es materia dispuesta, como diría mi padre, para esas cosas. Así que un honor tenerte acá, Patricio, aparte de su obra, ¿no? Desde luego. Bueno, gracias. Llegué y estaban hablando del gótico. Exactamente. Bueno. Por eso te hemos convocado. ¿Qué Así puedo es. aportar yo ahora? Yo puedo abrir con una pregunta, Bien, si querés, vamos. como para disparar, que es bien básica, que es ¿por qué como escritor el gótico? ¿Por qué elegís el gótico? Elegí el gótico porque cuando era muy chico, tal vez me disparaba muchísimo la imaginación el terror. Entonces, a partir de eso, empecé a generar un montón de actividades que tenían que ver con la creatividad en ese periodo de la vida, tal vez. Ujú. Jugábamos con nuestros amigos en un campo abandonado, en un bosque. Y a mí me daba por ir siempre a esconderme en una casa abandonada. Entonces, ahí en ese lugarcito, aparte de jugar, de esconderme, empezaba yo a vivir lo que era la reconstrucción de esa casa y veía que tal vez las paredes con la pintura desconchada, el piso con las baldosas, con las hierbas crecidas, las ventanas sin vidrio, tenían una historia, que yo veía solamente la decadencia y me gustaba esconderme ahí siempre me encontraban a lo último, porque ya sabes, ¿dónde está Patricio? En la casa abandonada. Pero eso me sirvió muchísimo para empezar a descubrir el paso del tiempo, qué significaba esto. Y sin quererlo, en ese entonces, jugando a la escondida, yo estaba dentro de un género literario, que es el gótico. Eso es. Y para hablar de gótico, tal vez ustedes ya lo clarificaron o hablaron sobre esto, habría que hablar de las categorías del miedo. Porque la literatura gótica es literatura de terror, pero no todo terror es gótico. Entonces, ¿cómo podemos saber de qué se trata el gótico? Y bueno, podríamos empezar con las definiciones más clásicas de los libros, porque se formularon en qué épocas, desde qué autor hasta qué autor fue el apogeo, el inicio muy rústico, con por ahí el Castillo de Otranto. Uh-huh. No sé si habrán hablado de este libro, Sí. 1764, hasta tal vez encontrar muchísimo más tarde Drácula, Claro. ya con el romanticismo por dentro y que le había dado un volumen a la literatura que después recogió la historia, siguió adelante el victoriano, hasta nuestros días. Tal vez un libro de Carlos Ruiz Zafón es gótico, La sombra del viento, ¿no? Pero nosotros estamos un poquito más como visualizando el gótico al estilo Frankenstein. Uh-huh. Pero hay que hablar del terror. Hay que hablar del terror y hay que hablar de las categorías del terror. Pero ¿cómo saber cuando uno tiene un ataque de pánico qué es lo que está sufriendo? Y si quieren les cuento 2 anécdotas Por favor. que me ayudaron a reconocerlo. Y sobre todo en una gira literaria. Ah, Así que bueno. podemos hablar un poquito Bien, de eso. bien. Sí, por supuesto. Vamos a las Se me categorías. van a del enfriar todos terror. los mates, Eva. Sí. Yo, esto más que nada para los oyentes, ¿no? Yo recuerdo que estaba presentando mi segunda novela, La Sexta Vía. Había empezado una gira muy larga en Europa y de Europa fui a Centroamérica. No decidí no pasar por Buenos Aires, sino ir directamente, lo cual me llevó a hacer una gira muy larga. Y cuando llegué a Honduras, recuerdo que en el 2009 ya me habían avisado con anticipación
que podría encontrar algún que otro problemita político interno en el país. Bueno, lo que se tradujo a que cuando yo llegué efectivamente a Tegucigalpa, estalló un golpe de Estado y entonces las cosas se pusieron un poco raras. Recuerdo que había terminado una presentación un día y al otro día tenía otra en Tegucigalpa, pero a la noche en el hotel se presentó un señor con bigote de herradura, a altas horas de la noche, yo estaba en pijamas. Lo voy a hacer un poco gráfico para darle un poquito es de... genial, es genial. Y bueno, me llaman, bajo a ver quién me venía a buscar a las 2 de la mañana, este señor, y me decía, señor Patricio, lo tengo que sacar del hotel porque hay un golpe de Estado y usted tiene que retirarse del país. Bien, a esa hora yo llamé a España, donde está mi representante, mi editorial, la Casa Central. A esa hora era imposible conectar con nadie. 2 de la mañana, hora de Honduras. Y entonces me tuve que arrojar un poquito a la sensibilidad y a saber qué el destino me deparaba. Si me quedaba, me decía una persona a quien yo desconocía que me iba a pasar algo feo. Y si no, podía escapar de ese terror hipotético. Entonces decidí irme. Hice los bolsos, cargué todo, 3:30 más o menos de la mañana, salí con un vehículo y me llevaron a una casa en otro lugar donde yo no sabía dónde estaba. Y me dejaron ahí y me dijeron, quédate acá hasta que tengamos el primer vuelo para sacarte. Bueno, todo esto iba pasando hora a hora. Recuerdo perfectamente que estaba en la habitación, que era seguramente para una nena, por los pósters que estaban colgados y demás. No pegué un ojo hasta el amanecer. Vino esa misma persona a la mañana y me llevó a un aeropuerto que estaba cerrado por completo. Estaba totalmente cerrado los vuelos nacionales e internacionales, pero me dijeron que me habían conseguido a través de la editorial, mejor dicho, de la librería, que me llevaba a Honduras, un vuelo para sacarme de la ciudad. Pero este vuelo, cuando yo llegué a la pista, no era lo que yo creía, sino era algo un poquito más personalizado. Tipo Indiana Jones. Una avioneta. Una avioneta del año 50, me acuerdo, color verde descascarada. Final Reckoning. Claro, Misión Imposible de pronto. Y no era, Fokker. sí, y no era el único que estaba en esa condición. No. Bien. Esa noche, otras personas más habían transitado por lo mismo y estaban ahí esperando para salir del país. Todo esto justamente porque cuando vos llegas a un país y tenés prensa y pasan estas cosas, todos temen por la seguridad, por Claro. posibilidad de secuestro, Exacto. las Fuerzas Armadas, la policía no responden al mando natural. Entonces, nada, se liberan zonas. Entonces, me avisaron que me tenía que ir. Entonces yo estaba ahí en la pista del aeropuerto con el bolsito. Me acuerdo que rodaban los fardos de pasto por la pista y me dijeron, te vas. Y todo Tegucigalpa está rodeado por unas montañas de unos 600 metros. Como siempre, tenemos las lluvias tropicales, vino una tormenta, de esas que no se anuncian, y empezó con todo. No. La isla Nublar. Sí. Sí. La Nublar. Bien. Si les aburro, me avisan, ¿eh? No, por favor, está estamos- espectacular. Entonces, subí a la avioneta, ahí tuve el momento de decidir, quedarme. Es decir, no me subo a esta avioneta, pero por otro lado sabía que si no me subía a esa avioneta, tenía 15 países, por lo cual ya todas las presentaciones que tenía pautadas iban a empezar a caer una por una. Encima, me tenía que ir de ahí a Costa Rica y la promesa era sacarme a El Salvador. O sea, me dejaban cerca, pero en otro país. Claro. Entonces, pensando en todas estas cadenas de compromiso, en la gente que se reúne para ir a ver a un escritor y ya tiene todo pensado y demás, dije, bueno, me subo a la avioneta y me voy. Y ahí fue donde empezó todo, por lo cual empezamos a hablar del gótico. Claro. Porque apenas subimos, un poquito despegó la avioneta, entramos en una nube y uno de los dos motores explotó. ¿Sí? Tiene 2 motores Bueno. y explotó uno de los 2 motores y se llenó todo de aceite en la ventanilla. Bueno, ahí empiezo, porque ahí yo de pronto el día anterior estaba en una librería presentando un libro, tomando un martini, y al otro día estaba en una avioneta del año 50, con un motor detonado, trepando entre la nube que no se veía nada, hacia un lugar donde yo sabía que tenía que trepar más de 600 metros, porque si me la ponía contra un bosque. No. ¿Sí?
Entonces ahí yo vi la muerte, realmente, se lo digo, Sebastián, nos conocemos hace mucho. Sí. Vi realmente la muerte realmente plasmada. Empecé a tener pensamientos rápidos y yo sufrí lo que realmente pudo haber sufrido cualquier persona antes de morir en un accidente aéreo. Yo pensaba, me voy a morir, pero van a preguntar por qué me subí a esta avioneta. Claro. Y entonces empecé a hilar y dije, bueno, la muerte se consigue de formas sencillas. Decisiones en un día común y corriente donde vos le empezás a pifiar hasta que te tocó. Y fuiste. Ese pensamiento lo habré tenido durante 3-4 minutos. Dentro de la avioneta no sabés lo que era, un griterío. Había una señora, recuerdo, delante mío, que se le abrió la cartera y volaban tarjetas. Me cayó una tarjeta, decía abogada, penalista. Y yo le miraba y decía, ¿para qué quiero esto ahora? No es el momento. Bueno, la avioneta pasó las montañas, salimos de ahí, no llegamos a... Con un motor. Con un motor. Bien. Siempre le dije al piloto ese cuando aterrizamos en San Pedro Sula, porque no podíamos llegar a El Salvador, y en San Pedro Sula consiguieron otro avión ya con turbina y ahí nos fuimos a El Salvador. Pero bueno, yo le dije al piloto, cuando aterrizamos, vos sos el piloto de mi vida, o sea, he viajado en Air France, en KLM, bueno, esos pilotos en comparación con vos, olvidables. El tipo fumigaba campos antes de agarrar ese avión, pero nos salvó todo. Bueno, con todo, sentí un terror intenso, fuertísimo, y esto quiero que el oyente lo distinga, ¿sí? Fuertísimo. Lo dejamos acá de lado y ahora vamos a ver qué pasó 12 días después. Llegaba yo a Perú y en Lima, después de haber hecho todas las presentaciones, desde la librería me ofrecen, a modo de visita, porque soy autor de novela gótica y demás, una visita al Cementerio Divino Maestro, Bueno. que es un cementerio ya museo. Claro. De noche, con excursión. Yo dije, me anoto, vamos. Perfecto. Y entonces... No hay golpe de estado acá, ¿no? No. Hay ceviche, el pisco sour. Perfecto. Y muy buenos lectores. Entonces, ahí en Lima, esa noche, fuimos todos. Digo todos, estaba yo con todo el equipo de las librerías y la gente que siempre está detrás de un autor que llega a un país, está 3 días y se va, ¿no? Y ahí en el cementerio empezamos a caminar de noche, empezamos a ir por sectores y pasamos a un sector que está dentro del recorrido, que está ahí puesto para los suicidas. Entonces ya dentro del cementerio era como que entrábamos en una zona un poco más complicada, desde el punto de vista Claro. de todo, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque en Perú, durante mucho tiempo, hace también mucho tiempo, hubo una gran inmigración de chinos. Claro, exacto, oriental. Y la gente llegaba, por lo que me contaron, y llegaban a un lugar muy diferente del lugar donde salían, en momentos donde no había aviones, eran con barcos, se deprimían, trabajaban, no podían volverse a sus países, y entonces terminaban suicidándose. Entonces, en ese lugar, el cementerio de los suicidas, hay una gran presencia de orientales, ¿no? Y bueno, y acá Drácula, cuando uno empieza a leer, Bram Stoker llega al cementerio donde están los suicidas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en ese cementerio? Adentro pasamos un pequeño vallado, unas puertecitas que crujían en las bisagras, y empezamos a ir por unas lápidas donde ya había muy poca gente. Entonces, como que estuvimos dentro de los fondos de ese cementerio. Y al pasar por al lado de una lápida, escuchamos un grito, una cosa penetrante, que realmente nos hizo, agarrar un terror visceral a todos. Algunos de los más cancheritos en un primer momento salieron corriendo, me dejaron solo. Pero bueno, una semanita y media antes había tenido este episodio del avión y en el cementerio tenía otro episodio donde también tuve mucho miedo, fugazmente, instantáneamente, por el grito, estar en una zona donde yo sabía que, si bien no había más que lápidas,
Eso me desconcertó. Bueno, y ahí está la diferencia. Ahí es donde yo quería ir. Ahí tenés las categorías del miedo. Ahí tenés las categorías del miedo. Uno es el miedo certero a que va a pasar algo porque vos lo podés razonar. Es decir, vos sabés que si a un avión le sacás los motores, no tenés potencia y tenés una montaña por delante, te la vas a poner. Ujú. Ese miedo es real y es un miedo que te afecta, pero te afecta desde lo racional. Vos le podés dar explicación a eso, por qué pasó. Pero lo que me pasó en el cementerio, me pegó un pico de terror, pero no sabía por qué era. Era la situación de estar en una parcela, en un lugarcito donde ya la mística decía, bueno, son tumbas malditas, y hay poca gente, y empezamos ya de a poco a bromear, pero de forma nerviosa, y sí, ¿qué pasa si aparece algo y de repente un grito, pero terrible? Era un ave que estaba ahí adentro, que de noche buscan el lugar para el refugio, y bueno, inoportunamente pegó un gritito que nos... O sea, no era algo planificado No del era para- lugar, claro, No era planificado. para producirte un terror. No. Pasó eso. Pero ¿qué pasa? La segunda categoría del terror es justamente la del gótico. Es tener miedo sobre algo que no sabes de qué se trata. Y por eso acá empezamos a ver desde dónde nace el gótico, que es justamente de traer el miedo irracional en un momento donde el racionalismo estaba casi como abarcándolo todo. Claro, claro. Y ahí Y lo de empezamos las a hablar, luces. claro, la enciclopedia. Ujú. Se buscaba justamente, en la enciclopedia justamente, ustedes saben, chicos, era un manual para explicarle al campesino por qué no tenía que temer, por ejemplo, por la luz mala. Claro. Sí, Entonces, señor. en ese sentido, el terror de algo que vos no podés procesar y no podés explicar, hasta es dulce. ¿Sí? Porque es un terror que tiene otro sabor. Muy diferente es el terror cuando te viene la tarjeta de crédito, ¿no? Es el horror cósmico. El horror cósmico. Pero vos sabés que es una cifra. Y se arregla con eso. Eso es lo racional. Eso es lo digamos. racional. Claro. Así que bueno, para los oyentes, más o menos desde mi perspectiva, era aportar en esta tarde Excelente. esta forma de reconocer el gótico. Muy bueno, muy claro. Buenísimo. Yo quería recordar, a ver, si, Homero, si por ahí podemos mostrarlos las novelas, las tapas de las novelas de Patricio. Tenemos El Inquisidor, La tenemos Sexta Vía. La Sexta Vía, tenemos El Jardín de los Ciervos y la última, Patricio. El Jardín de los Ciervos es la última. Hay una que es hay intermedia, una. que es mi novela rara, entre comillas, que es El Umbral del Bosque, que, El es, Umbral del Bosque. que es la novela de vampiros. Ahí estamos. Sí, la de Bathory. La condesa Claro. Bathory. Claro. Exactamente. Recuerdo Bueno, sí, cuando le dije a mi representante me llama. ahí está. Ahí está. El justamente Umbral del esta. Bosque. Me llama en su momento y me dice, Patricio, tenés que tener una nueva novela, necesitamos una nueva novela. Yo nunca digo de qué se trata hasta el día en que entrego la novela. Perfecto. Entonces digo, bueno, ya está la novela. A Claudia, que le mando un beso enorme. Ella, allá en Madrid, me tiene mucha paciencia. Y le digo, bueno, se trata de vampiros. Y silencio al otro lado del teléfono. ¿Cómo vampiros? Me dice. Vos venís siendo monjes, que esto, que lo otro. Sí, bueno, pero ahora salieron vampiros. Y me dijo, los vampiros destruyen a los autores. No. Me tiró abajo de un camión. ¿Sí? No, pero en el buen sentido. Tenía Sí, mucho sí. miedo. Claro. Y bueno, nada. Fue mi única Y novela. luego vino El Jardín de los Ciervos. Una novela más palaciega. Perfecto. Yo tengo una pregunta puntual. Ahí está El Jardín de los Ciervos. Esa es la última. Ahí hay un texto. ¿Sabes, Sebastián, que vos interveniste en esto, no? Porque soy un ciervo, ¿no? No. No, es un vampiro. Ciervo con ese. Por la Divina Comedia. Exactamente, te iba a decir eso, justamente ahí interviene, es muy importante la Divina Comedia, sobre todo una edición específica que genera todo un enigma. Patricio, ¿cuál es cuál es el disparador de las novelas? ¿Qué es? ¿Es una pequeña anécdota? ¿Es un personaje? ¿Es un determinado momento? En mí,
ver, en mi experiencia fue, por ejemplo, El Inquisidor, fue algo muy fuerte, en Roma, en el Campo dei Fiori, Ajá. perdido, ambulando por Roma, llego a esta plazoleta, una plaza italiana que no es la española, que no es con pastitos, sino así, todo piedra, Seca, claro. seca. Y bueno, estaba perdido, entonces me detuve a tomar un café. Ujú. Pido el café para pasar un poquito el rato y me encuentro con una estatua delante, de bronce, ennegrecida por el tiempo, de un monje que tenía la mirada un poco baja, orientado todo hacia la cúpula del Vaticano. Dije, acá pasó algo. Le pregunté a los mejores guías de Italia, que son los que sirven el café, y ahí me contaron vida y obra de Giordano Bruno, Ujú. que, bueno, en el 1600 fue quemado vivo en esa plaza. Bueno, ese café me lo recuerdo como si hubiese sido hace 10 minutos. Y fue una sensación que gatilló en mi cabeza una novela sobre cómo alguien puede terminar en una hoguera por proclamar algún tipo de idea. Y bien, yo supe que después de ese café iba a escribir una historia que fue El Inquisidor, ¿no? Lógicamente, porque es el personaje que lleva a las personas hacia la hoguera. Claro, exacto. Y después con El Umbral del Bosque, la de vampiros, lo soñé. La soñaste. La soñé. Ajá. Soñé con una presencia así muy evanescente que pululaba por mi ventana del lado de afuera y me obligó a despertarme varias veces en la noche. Y nada, y presentí eso. Y después dije, bueno, tengo que escribir sobre vampiros. Excelente. Le tendría que haber avisado a mi representante, ¿no? Claro. Ahí la tenemos. El umbral que me hace acordar la foto al castillo de Drácula. Mm. Si no da vueltas por allí, ¿no? Sí, es una imagen. Las editoriales siempre buscan imágenes Claro. representativas. Tal vez es una torre Exacto. entre arabesca y teutónica. Ujú. Exactamente. Y Drácula sucede en, bueno, La Valaquia. En en la Valaquia, que Sí, eran sajones. Claro. Ahí. Muy exactamente. Exacto. En 15 Ahí días, ahí está bastante agradable, pero de noche ¿no? Debe ser bastante claro. Debe haber carteles de prohibido entrar, sin lugar a dudas. Y con respecto al jardín, porque el Jardín de los Ciervos es la que tenemos en torno a la Divina Comedia. La ubicás en el siglo XVIII específicamente. Ahí tenemos un siglo de libertinos, de enciclopedistas, de señores que parece que dieron vuelta a todo, de que ya sabían todo y sin embargo está la Divina Comedia en el medio. Sí. Contanos un poquito, sí, por favor, para el público, ¿no? bien, sí, es un gran siglo para admirar a estos personajes que deambulaban por Europa y tenían la capacidad de entrar en las cortes. Estamos hablando de Giacomo Casanova, del Claro. conde de Cagliostro. Mm. Antes los italianos tenían una muy mala reputación en este Claro. sentido, ¿no? Sí. También el conde de Saint-Germain. Ujú. Bueno, y en el siglo XVIII, justamente, eso también, hacia el final, es una etapa de cambios, Ujú. ¿no? Viene la revolución, Exacto. un cambio de paradigma, y también viene la revolución en cuanto a revelarse al racionalismo. Y El Jardín de los Ciervos es una novela de Palacio, que no voy a decir demasiado, pero tiene que ver con una realidad en la superficie, que podemos decir que es la vida de la corte, y otra que se sumerge simbólicamente en los anillos Claro. del infierno, Exacto. que en la novela son reales Sí. y que al protagonista de pronto lo mantienen atrapado un buen rato bajo el castillo. El castillo, digo, yo siempre lo pongo porque me da a escribir en ese entorno, pero es uno de los grandes símbolos del gótico. Ujú. ¿Por qué? Porque ya hoy no es un baluarte de la defensa, sino es
ver, lo visible de un tiempo que ya no es, impactado por el tiempo, y que uno no puede verlo sin dejar de pensar que por ahí pasaron muchas cosas. Claro. Es uno de los grandes placeres que tengo en mi vida, que es visitar castillos. Ahora dentro de poquito voy justamente a Transilvania. Vas a... bueno. Sí. Bien. El bien. camino a la Bucovina. Bien, claro. Y cada vez que entro, sobre todo en los que están abandonados, veo eso. Veo Claro. una ventanita que da a un valle, ya sin sentido, pero que desde esa ventanita, tal vez un mercader, un perseguido de los clanes de aquel entonces, tal vez pasó una vida que tenemos en común solamente apoyarnos en el mismo lugar y yo poder imaginarlo. Yo, Patricio, en función de lo que comentaste en algún momento, tus novelas, por supuesto, tienen una ambientación histórica. Siempre elegís algún ambiente entre gótico y misterioso, etc. Pero si te preguntáramos hoy, siglo XXI, 2025, ¿dónde encontrarías o dónde buscarías lo gótico? Si es que todavía tenemos alguna posibilidad de pensar en lo gótico hoy, o ya está perdido, ya... Bueno, desde el punto de vista de la corrección, uno puede decir que el gótico empieza en 1764 y termina más o menos cuando empieza la etapa victoriana. Pero es para enmarcarlo y para dar un cierre para quien quiera explicar, dar cátedra sobre esto. Ahora, el gótico antecede a esto, no tanto en el formato escrito, sino en la parte oral, sobre todo los cuentos alemanes. Y después viene hasta acá, hasta el presente, con un montón de autores. Por ejemplo, Ruiz Zafón, La sombra del viento, es gótico. ¿Por qué? Porque reúne un poquito de todo eso que es un terror dulce sobre lo que no podemos explicar. Después tienen explicaciones, pero el ambiente, la cantidad de personajes, lo lúgubre, la presencia de la muerte es importantísima. La muerte, aunque sea simbólica, ¿sí? Y eso abre un montón de subgéneros. Y llega la pregunta más importante que quiero hacerles, a ver qué les parece a ustedes, porque siempre que hablo del gótico, donde me invitan, tengo respuestas varias. Alien, el octavo pasajero. ¿Es gótico? Bueno, recién hablábamos de la función parasitaria de lo gótico, ¿no? De los invasores del cuerpo. Creo que es la película parasitaria, como esto que invade un cuerpo y que lo usa para vivir. Es medio, no es vampírico, pero aparece esa figura de lo muerto vivo. Sí. Y en torno de la idea del encerrarse en un lugar inhóspito, lúgubre, la imaginería que hay en la puesta en escena, la nave, etcétera, podría responder a los... Por lo pronto diría a un clima o a un tono gótico. Que se exacerba muchísimo en Covenant. Sí, en las reversiones. Seguro. No es romántico como Drácula, No. pero el bicho ese podría ser un vampiro. Sí, claro. Aparte, Claro. tiene otra figura ahí que es la madre, ¿no? Es la cuestión de la maternidad, porque el bicho es maternal, es femenino, si no recuerdo mal. La de Estoy Riley equivocado. Scott, no. ¿No? No. Ah. Después Bueno, entonces- aparece la figura de la madre en la de Cameron. La de Cameron, ahí, Sí. estaba pensando en eso. Por eso lo pregunto siempre, porque al gótico, si le ponemos el romanticismo, es Drácula. Si le sacamos el romanticismo, es gótico. Yo no digo que sea gótico Alien. Siempre tiro la pregunta a modo de abrir... Tiene el perfume de lo gótico. Pero si te asusta, no lo puedes explicar Claro. hasta que vos sabés que es un bicho extraterrestre, entonces decís, bueno, en definitiva no es tan sobrenatural, pero bueno, para nuestra creencia hoy, para lo que nosotros conocemos, y sería ya pisar sobre el terreno de lo fantástico, ¿no? Exacto. Bueno, queda para los oyentes para que si ponen algún Excelente. comentario, a ver, están ahí escribiendo, ¿no? Sí, nos están mandando. Tenemos a Lugones. Alien está basado en Conrad. Está basado en Conrad.
Ya hay sobre alguien, ¿eh? Mira, Sí. respondan rápido. Sí, no. No, es un chat muy, muy prolijo. Igual no me crean demasiado, los oyentes. Son Excelente. Sí, pensaba que también después Ridley Scott, además de Covenant, que ya tiene un tinte más, al menos de la estética gótica, después tiene Prometeo, que se llama, Sí. que tiene el subtítulo de Mary Sí, Shelley. Mary Shelley. Ahí hay una pregunta. No sé, ustedes. Sí, por Pregunta favor. para Patricio. ¿Qué película cree que expresa o explora a fondo el gótico? Toma, te doy el mate mientras tanto. Bueno, le voy a tirar un título A ver. border. Bueno, Porque para ir, podríamos hablar de Drácula, de Coppola. Claro. Pero ya hablamos sobre eso. Podemos hablar de Frankenstein también. Hay una película de 1983. Yo creo que es una gema olvidada que tiene como protagonista a David Bowie y se llama El Ansia. No sé si la vieron. Sí, ¿O la viste? sí. Sí, gran actor de David Bowie de esa época. Pero la temática también. Sí. ¿Qué es ¿Por lo que qué? pasa? ¿Por qué dice usted que es gótico? A ver, quiero escucharlo. Porque, Gran exponente del gótico de la estética de Bowie, pero eso Sí. para otro programa. sí, Laberinto. Sí. bueno, no quiero spoiler la película, ¿no? No, Pero Estamos- este programa es Pues, igual spoileamos siempre películas. está auspiciado por el spoiler. Bien. bueno, es una película donde justamente es de vampiros, por supuesto, pero Sí. es de vampiros tan contemporáneos que uno no los detecta. Puede ser, no sé, el gerente de un banco. Claro. Pero, ahí está, justamente. Lo que sucede en esta película es que los vampiros son estafados. Pero por la jefa del clan. ¿Y qué pasa? No mueren, pero envejecen en determinado momento todo lo que llevan viviendo sin lucir como personas jóvenes. Entonces, voy a spoilear y después vean la película porque está buena. La jefa del clan promete a quienes muerde que sean su pareja por mucho tiempo y después de 200 años expira eso y ahí ves en la película que la jefa del clan tiene ataúdes con personas casi momificadas pero vivas que fueron sus novios hace 5.000 años. ¿Está bien? Y a los tipos los tiene ahí como embriones. No, tiene una psicología. Ah, Y David Bowie arranca bárbaro y después empieza a envejecer y termina bien. Aparte en el auge de Bowie, ¿no? claro. Es muy, Claro. que no venía actuando, pero fue muy clave como De la hecho, me decisión. quedé, no sabía que había actuado. Sí. Bueno, Fue- esta es una película que pasó desapercibida, pero es un peliculón. Sí, es bastante poco hablado. ¿Y ese título, El Ansia, por qué? ¿Ansia de qué? Bueno, una buena pregunta. ¿No? ¿Ansia de qué? Una buena pregunta. Es un Un régimen, Bruce. ¿Ansia de qué? y es un Bien. antitítulo para el cine hoy, ¿eh? Claro, Claro. totalmente. Susan Sarandon está en... Ah, qué maravilla. Y Catherine Deneuve. Oh, bueno, listo, hay que verla. Yo no tenía idea. No. Qué maravilla. Excelente. Muy bien. El porril cholulo no existe. Pensaba sí, sí. Porril también cholulo. con la última novela, El Jardín de los Ciervos, me recordaba mucho a la película de Polanski, bueno, otro director de gótico, Buenísimo. La Novena Puerta. Tiene algo, ¿no? Sí. Con ese libro perdido, Sí. ¿no? Que es de Sí. Pérez Reverte. la Sí. novela. Claro. Claro. La- Muy bueno el libro, la película muy buena. La tabla de Flandes. Pero de Polanski tenemos La danza de los vampiros. Claro. que es una oda. The Fearless Vampire No, Killers. una cosa de loco. Con el propio Sí, sí. Polanski y Sharon Tate. Antes Sharon de- Tate, exactamente. Sí. Terrible. Que es una parodia del gótico. Bueno, es una parodia, Una pero parodia. muy bien hecha. Muy bien hecha, sí. Muy gótica. Y ya era de la época de Peter Sellers, ¿no? O un poquito más para acá. Sí, sí, Porque en ese exacto, entonces 1960 y claro. en ese- 60 y... Sí, ahí está. The Fearless Vampire. Esta película la vi, creo Lo- que 20 veces. los vampiros son bárbaros. Los vampiros son bárbaros. Sobre todo el que quiere usurpar el lugar del conde y va con su cajoncito Sí, y lo sí. pone cerca y lo sacan a las patadas. Hay un chiste en esa película de una incorrección hoy que, por supuesto, no son católicos los pobladores de allí. Y hay uno que es judío. Y es el primero al que convierten. Y él vuelve a la noche a acechar a una de las mujeres y sacan una cruz. Él mira la cruz y dice,
El gesto de cómo eso no, Está buenísimo. ese chiste es muy Sí. sutil, pero bueno, habla también del tono paródico Claro. bien pensado. Dice, Sí. no, eso no me afecta. Sí, sí. Sí, gran director gótico. Y de fantasmas, todas las películas también. Sí, siempre está el la bebé idea. de... Sí, ni hablar. Bueno, justamente ahí aparece la figura del incubo, ¿no? Sí. Que después está en Drácula. Bien, El bebé de Exactamente. Romero. Bueno, ahí tengo, perdón, estoy Sí, diciendo sí. qué opinan de Crepúsculo. ¿Qué opinan? Bueno, Está tomando lista. A ver, Patricio. tomo carrera. Démosle Sí. tiempo, démosle tiempo. Ahí viene, Bueno. ahí viene. Ya cargó cañón. Le di muchísimo tiempo para tratar de ver y es una obra que evidentemente está puesta para un público que no es el más ortodoxo del género. Pero, dicho esto, también digo, déjame entrar. Sí, ¿La sí, vieron? sí. Pero Déjame entrar. La original, la nórdica. la nórdica. Mm. Peliculón. Película. Que eso es directamente una bajada de línea de Carmilla. Carmilla, totalmente. Carmilla, Sí, claro. sí. Es la inocencia de los niños preadolescentes convertidos en vampiros, ¿no? Esa es la vuelta de tuerca. Magnífica película. Ahí están preguntando por Robert Eggers. Paréntesis, ahí estaba Pattinson. Pattinson haciendo de vampiro. La vuelta de tuerca es que es de Batman. Claro. Es genial, esa ironía del destino, El ¿no? cine expresionista alemán en el Doctor Caligari. Claro. Ah, Bueno, la última de Eggers, gabinete. Nosferatu, tiene una estética súper gótica. Bien, bueno, ahí hay una pregunta, no sé si es chiste o no, pero Hotel Transilvania, si es gótico. No. Bueno, a Cari Bienvenido, Lorre, bienvenido al mundo del preguntón. streaming, Patricio. Claro. Todos los caminos llegan a Batman, por supuesto. Batman. De Batman. Veníamos bien con el chat, ¿eh? Sí, terrible, terrible. Terrible. ¿Qué pensás de Batman como gótico? Sí. Sí. ¿Lo incorporás? A ver, en las formas. Ujú. Claro. En las formas. Es decir. En lo oscuro. Sí, exactamente. No en la esencia. Ujú. No en la Perfecto. esencia. Claro. Es la botella, pero no el whisky. Ah, muy bien. Excelente. Una C me agarró. Claro, qué maravilla. Muy bien, perfecto. Y en torno de la última de tus novelas, que no la leí. Las otras Bien. El jardín de los ciervos. No, la anterior, disculpa. El bosque, la de los vampiros. El umbral del bosque. Sí, ahí. Sí, Porque yo leí El jardín de los ciervos. sí, Me hablabas de los vampiros, vuelvo a eso, sí. al vampiro. ¿Cómo trabajás el vampiro? Bueno, en esa novela uno no se da cuenta que hay vampiros hasta que es demasiado tarde para el lector. Ah, Porque todo aparenta una historia de aventuras que se inicia en Venecia por un capitán veneciano que a quien le- época... es el 1700 por ahí. Y ya empieza un poco la modernidad a asomar, ¿no? Correcto. Y el capitán veneciano le llega un recado que tiene que irse hasta el desierto de Gobi, en Mongolia, y de ahí volver por todo lo que sería La ruta de la seda, no exactamente. hacer un camino hasta llegar al Báltico por Rusia. Y en el camino pasan cosas y se encuentra en un momento en arriba de un barco con personas que no son realmente muy de hábitos esperables, y cuando se da cuenta de qué es lo que tiene allá adentro metido en el barco, están graves problemas. El umbral del bosque tiene que ver con el mito del Drabulia, que sería el vampiro nórdico. Correcto. Que tiene que ver más con esas costumbres que la que nosotros conocemos. Bueno, y después el mar Báltico está congelado, el barco que le queda atrapado, y termina en Noruega, en la profundidad del bosque, al pie de un lugar donde nunca pensaba llegar, y ahí el lector tiene que saber qué pasa. Excelente, excelente. Patricio, ¿están todas editadas por Random House? Sí, Penguin Perfecto. Random House. Ahí está, Penguin Random House. Muy bien. Correcto, se lo queremos aclarar al público porque realmente lo recomendamos, vayan a leerlo. Aparte, vamos a hacer bien cholulo, es muy entretenido. ¿Sí? Sí, muy, muy entretenido. Así que sí, se van a meter en un mundo de conspiraciones, de internas, así que excelente. ¿Qué autores recomendarías para empezar a leer gótico? Si alguien no está adentrado en el universo.
Yo recomendaría arrancar desde lo básico por Carmilla de Sheridan Sí. Le Fanu, Sí, que es una novela breve, pero tiene que ver con el origen. claro. Además es la primera novela que trata sobre una chica vampiro. Tiene lo suyo, ¿no? El final es tremendo. Sí. El final es muy La bueno. oración final a mí me sigue dando miedo. Sí, Esa oración sí, final. sí, sí. Exactamente. Y después sí recomendaría Drácula, de Bram Stoker. Eso es entrar en el canon. Correcto. Para mí, ¿eh? Sí, claro, los clásicos. Hay que entrar por el clásico. Es que, como pasa con la vida, tenés que manejar los clásicos. Seguro. Los clásicos lo tenés que manejar para después ir un paso más. Si Sí, vas seguro. un paso más y no manejas lo básico, Sí, aparte está toda la estructura de todo el imago del vampiro. Es como muy Sí. modélico en ese sentido. ¿Y contemporáneos, Patricio? ¿A quién consideras un contemporáneo que hace un buen gótico, que te conforma? Que haya, Sí. obviamente. sí. Buena pregunta. Porque acá tenemos ya el género está mucho más con matices. Sí, ¿no? exactamente. Tenemos, pero bueno, repito, Carlos Ruiz Zafón es alguien que para mí lo hace muy bien, sobre todo en La sombra del viento. La sombra del viento. Y después podría llegar a ser tal vez, no, pero no me cierra. Te puse, ya, muy bien, No, no, muy bien. Dejamos ahí nomás. Perfecto. Claro, porque también son Perfecto, sus muy bien. colegas, ¿no? Da? Claro. No, porque tal vez estás pensando por ahí más en el terror, me refiero, ¿no? Claro. No tanto No lo en el gótico. gótico. Claro, Exactamente. exacto. Por eso definimos el terror Claro. gótico Claro. como algo puntual Exacto. y no todo terror es eso, ¿no? Si Por te No digo- supuesto. todo terror es gótico, aunque pretenda hacerlo. Claro. Claro, Claro. exactamente. Es interesante que también en La sombra del viento de Zafón, creo que es el único que leí de él, aparece esto de los libros perdidos, ¿no? Ujú. Claro. De la biblioteca de libros. Y cómo aparece eso en el imago del gótico, como en tu novela, como hablábamos de Polanski, este manuscrito perdido o estos conocimientos enterrados, ¿no? No solo lo corporal, sino el conocimiento que quedó como Sí, escondido. y cómo se trata el misterio, claro. Ujú. cómo uno lo construye. En ese caso, la novela pasa en una época posfranquista Exacto. y está la Barcelona de aquellas épocas, Gótica también, ¿viste? Gótica, El barrio gótico. per se. Ujú. Entonces le genera todo eso que no es necesario poner un castillo. Claro. Incluso la guía que tiene él, que es una chica ciega, medio vampírica, medio Carmilia, ujú. ¿no? Mm. Hay un montón de construcciones. Es muy linda la novela, la recomiendo. Sí, y es de muy fácil buena, lectura sí. también. Yo Sí, es muy linda. la disfruté muchísimo, pero no leí las posteriores, debo tampoco, confesarlo. solo esa leí. Leí La sombra del viento, no sé, las posteriores no puedo opinar. Y en torno de esto que decíamos de la época, estamos hablando de que ubicaste una novela en el siglo XVI, ubicaste una novela a comienzo del siglo XVIII, otra más avanzado del siglo XVIII. ¿Y la Edad Media? Sí. Lo que pasa es que no sé por qué. Sería demasiado alegórico. Sería. Sí, yo creo que vos estás esperando hasta. Vos sos de Estoy ese- esperando del a lado- los monjes. Claro. así, claro. Lo que pasa es que a mí me pasa, en lo personal, no sé por qué tiendo a venirme para acá en el tiempo a medida que escribo. Ujú, perfecto. ¿sí? A la velocidad que voy, cuando muera, voy a llegar al siglo XIX, pero primera década, como mucho. Estás atrasando Muy, el sí, paso sí, al tiempo. sí. Muy bien. Pero el medioevo sí, es una ventana muy importante para esto. El oscurantismo ya de por sí es como que te da toda la cancha trazada para que vos juegues ahí arriba. Pero bueno, también lo que pasa es que, viniendo más acá en la historia, tenés grandes pensadores, tenés grandes ideas ya desarrolladas que te sirven como para... Contraposición. Exactamente. digamos. Ujú. Porque te diría más, en el medioevo casi que la norma era
todo mito, Claro, Sí. claro. Exacto. todo mito. Aparte estamos pensando, Patricio, en que el castillo está en pie en la Edad Media. Aparte el Vos me estás castillo- hablando de ruinas, claro. Exactamente. Claro. El castillo era como si yo te dijese la torre de acá de Claro, Puerto Madero. totalmente. Exacto. Claro. Muy Diego, bien. creo que querías preguntarle algo. No. Por Ah, ahora. disculpe. Bueno, yo sí tengo una más. ¿Qué estamos escribiendo? ¿Hay algo? Sí. ¿Estamos borroneando? Sí. Bien, perfecto. Sí. ¿Es de la Edad Media? ¿Algo? ¿Algo? 6 años que llevo Ah, este último libro. bien. Así que El último es 2019, ¿no? 2019 fue el último y ahí vino la pandemia y, Claro. Perfecto. y por suerte pude presentar todo y Bien. nada, me tomé 1000 licencias como para... ¿Y ya estamos más o menos listos, Patricia? ¿Podemos decir el año que viene algo? Estamos entrando en el área. Muy bien. Muy bien. Estamos Perfecto. entrando en el área. Perfecto. Muy bien. Pero bueno, cuando llegue el momento, Muy Sebas, bien, te perfecto. traigo un ejemplar. O Diego. Perfecto. Muy Así bien, será. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, lo tenemos que despedir al invitado. Tenemos ya... Patricio, infinitas gracias. Sí. Lo despedimos no por una cuestión nuestra, tiene ocupaciones. Debemos liberarlo. La verdad, lo tenemos que liberar. La verdad que ha sido un placer, una soltura, una frescura para hablar del Sí, la tema. historia me- Acá mató. El comienzo era para anotarlo. a Sí, los sí, oyentes sí. hay un monitor que dice echar a Patricio 1645. Sí, sí. No me quemé. Invitarlo a retirarse. No, al contrario, son las órdenes. Hay una No, avioneta esperándote. Sí, exacto. Creo Bueno. que la Fuerza Aérea Hondureña nos acaba de iniciar. Las FFHH. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Patricio, a a vos, los Patricio, oyentes, por tu Un generosidad de placer, siempre. a los técnicos ahí atrás que me trataron muy bien. Bueno, Sí. Y bueno, adquieran los libros de Patricio. por favor, Sí. vamos a nombrarlos todos de nuevo. El Inquisidor, luego tenemos La Sexta Vía, luego tenemos El Umbral del Bosque y la última, por ahora, porque hemos tenido un avance, ¿sí? El Jardín de los Ciervos. Yo diría, Patricio, ¿me permites una butada? Empiecen por cualquiera de ellas, porque no es necesario, hay un orden de edición, pero empiecen por cualquiera de ellas porque, como verán, son historias en sí, cerradas en sí, no es una saga que continúa, no es tomo 1, tomo 2, tomo 3. Así que los invitamos a conocer a un gran escritor argentino que ha tenido la enorme deferencia de venir a vernos. Gracias, Patricio. Muchas Gracias, gracias. a Gracias, ustedes. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, nosotros también. Reporte Minoritario, un programa que camina por la cornisa del conocimiento. Alumnos, tomen asiento. Porrini, Ortega y Radomski se disponen a retomar el programa de hoy. Atentos, que continúa Reporte Minoritario. Bueno, último momento de reporte minoritario. Ah, pensé que iba a ser ese último momento. Último momento. Honda preocupación genera los hechos recientemente ocurridos en el radio. Perdón. La voz de sucesos, ¿no? Claro. Sí, está muy bien. Importante victoria. Bien. No sé El si- sol parece consustanciarse con la esencia de ley espiritual de la patria. No sé si llegamos a una pregunta, Domi. Sí, dale, ¿quieren? Hacemos Por una o favor, dos preguntas por favor, dependiendo. Sí, sí. Gracias a todos los que escucharon, mandaron preguntas por el chat. Sí, nos hacen quedar bien con Radio. los invitados, eso es lo importante. Sí. Excelente. Voy con esta pregunta, a ver si yo seguramente creo que la van a poder responder. Me enseñaron que gótico viene de got, Dios. Yo había leído alguna vez que venía de los godos y que era un término renacentista medio peyorativo en su origen. ¿Está todo relacionado o nada que ver? Nada que ver, amigo. No, es posterior al Renacimiento. Bueno, por ahí se refiere a este nuevo neogótico, ¿no? Exacto. En ese sentido. Lo gótico en su origen, es decir, lo que llamamos una catedral gótica, hace referencia a un estilo que surge en una Europa determinada sobre la base de un trabajo hacia Dios, por eso got, ¿no? Es decir, para mayor gloria de Dios. También hay una marca gótica, es decir, un territorio que se llamaba la marca gótica, que era parte del Sacro Imperio, al que Carlomagno había impuesto ese nombre como límite del poder de los pueblos godos, por llamarlos así, es verdad. Sí, Lo hablamos en el principio del programa. Al principio Hicimos del programa unas dijimos algo de distinciones eso. que por ahí Bien. le puede servir. exactamente. Voy con una pregunta doble. Sí. Primero nos preguntaba, ¿cómo se vería un gótico del futuro? Y acá, con una aclaración, por gótico del futuro me refiero a una nueva inquietud por lo misterioso en medio de un gran progreso científico.
Y si quieren responder esto y sigo con después la otra parte. Vi la Me- pregunta esa muy buena. Me permito retomar algo que sugirió Patricio con su pregunta en torno de Alien, ¿no? Me parece que la ciencia ficción tiene algún elementito ahí. Sobre todo esto que decía Midi de Prometeo Sí. y Covenant. Sí, y mismo los Y de invasores hecho, del cuerpo. ahora está en proceso, están proyectando la serie Sí, no la vi. House Alien. El chat por ahí me va a ayudar. No suelo mirar series. No. Se las debo. Ah, bien. Sí. Pero es una sí, revisión del es cierto. tema bastante bien hecho. Totalmente. Bastante bien hecho. Y de hecho la primera... Exactamente, Earth. Alien Earth. Alien Earth. Earth. Cierto. La primera adaptación de esta idea de los body snatchers es en la ciencia ficción. Sí, sí, sí. De hecho, hay quienes dicen con ciertas categorías cítricas que, que Frankenstein Cul de es sac. Ay, cool de por sac. Dios. Que Alien es... Alien, pues, Dios. Frankenstein es el comienzo prototípico de ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción. Con lo cual, bueno, dice, bueno, no sé. No. No, Para mí el comienzo es en la literatura inglesa con Orwell. claro. No, Sí. Orwell no, perdón, Wells. Wells. Herbert. ¿Qué es George la ciencia ficción Wells, sí. específicamente? Yo estoy de acuerdo con ¿Hemos usted, leído algo sí. de Wells? No. No, La máquina no. del tiempo es la primera novela de Sí. ciencia ficción, 1896. La guerra de los mundos. Es La guerra de ahí, los mundos, macana Dios, que tenés Dios. ciencia ficción ahí. Nunca Sí. leímos El nada. hombre invisible. El hombre invisible. A Santiago Sí, no señor. le gusta la serie de Alien. Bueno, puede Bueno, pasar. Santiago. No, Bienvenido. pero quería decir que hacer el comentario, qué atento está el público. Sí, muy bien. Enseguidita e inmediatamente respondieron perfectamente. Muy bien. Qué maravilla. Diego Robles González está hoy en su... Está tirando unos chistardos. Sí. Lo de la edad media, medioevo Morales. Diego, escuche, Franklin Delano Roosevelt es partidario Sí. de la teoría cítrica. Era Delano, dijo Castellani. Dios. ¿En serio eso, Castellani? Sí, sí, dice? sí, sí. Bueno, Murió Franklin. teníamos Era Delano. una doble pregunta. Sí, voy con la segunda parte de esta Sí. pregunta que dice, el apelativo Southern Gothic, que recibió cierta literatura estadounidense, ¿es solo eso o ustedes ven una genealogía hasta la querida Flannery O'Connor? Hemos hablado de esto en la última página en algún Sí, momento. señor. Vimos No hace tanto. no Los hace mucho. esenciales. Los esenciales. La novela sí. Los Esenciales. Es una McDowell, novela. McDowell, no. Sí, no me voy a acordar el nombre del autor, mil disculpas, ¿no? Es un autor norteamericano ya fallecido, gran amigo de Stephen King, si alguien lo recuerda. Es una gran novela, a mí me encantó. Me Creo que pareció está una- el tono. estupenda, Volvemos sí. a lo que es. Ojo, porque a veces lo que. Me gustó lo que dijo Patricio, ¿no? No todo terror es gótico, pero Claro. necesariamente lo gótico tiene terror. Ujú. Ujú. Se ha hablado también del gótico. Cortázar tiene un artículo muy bueno sobre el gótico rioplatense, ¿no? Y entonces ahí hace toda una distinción. Así que bueno. Homero, por favor. Sí, usted- antes de cerrar quería decirles algo, no sé si saben, pero estamos en la víspera de cumplir un año como programa. No, Sí. teníamos preparado una. Yo lo que le quería decir es, primero que nada, agradecerles a ustedes por dejarme de ser parte de este espacio hermoso que es Reporte Minoritario. La verdad que los conozco hace un año y son personas impecables y son muy profesionales. Hacen desde cero empezaron a hacer un programa de radio y de streaming. Y la profesionalidad y los conocimientos que traen, la verdad que me parecen súper valorables en todo sentido. Así que nada, agradecerles por dejarme ser parte. Y es un lujazo realmente que exista algo como Reporte Minoritario. Voy a citar, tal vez cerradamente, a un capítulo de Los Simuladores, donde le preguntan, se me fue el nombre del protagonista, mirá qué mal. Donde Santos. de Santos le preguntan para hacer una revolución y dice, hoy la revolución se hace de vestido de traje. Me saco de corbata. Llevando esta analogía al streaming, me parece que Reporte es una revolución por todo lo que trata, por lo que aborda, por cómo lo hace. Así que nada, agradecerles por dejarme ser parte y por Qué dejarme lindo. disfrutar de Bien, esto. Homero. Gracias a vos. Muchas Homero, gracias, ¿no? Homerito. Muchas Yo gracias. lo digo siempre, un tanto en tono de humor y demás, pero vos bien sabés, ahora lo voy a tutear, después lo vuelvo a tratar a usted, porque esto es un permiso que me tomo, que infinitamente la paciencia que a mí me tenés específicamente, porque yo soy medio lelo, para mí es grandísima y el afecto es mutuo, desde ya, desde luego. Y yo honrado de estar acá, ¿no es Sí, cierto? ni Para hablar. nosotros ha sido algo, este año ha sido una cosa
rara porque somos gente de pizarrones, de aulas, y bueno. Me acuerdo es un la primera reunión que tuvimos de producción, que fue por Zoom, por Meet, que te conocimos ahí y nos dijiste, no, ustedes tranquilos que van a salir jugando, no sé qué. Teníamos- El tipo de una confianza Sí, ciega sí, sí. Sí. en nosotros y nada de lo que sucede acá sería posible sin todo el equipo que hay detrás, como siempre decimos. La verdad que Homero, sí. Nehuen, los operadores, todo. Exacto. Todos los que los hacen posible y escucharlo también es hacerlo posible, así que también Sí. gracias a nuestros oyentes. Mira, para los que trabajamos en el ámbito educativo, en trabajo más de gestión y demás, venir y saber que vos lo único que tenés que hacer es sentarte y avanzar en el programa y que está Impresionante. todo dispuesto para que funcione, eso es parte también de que esto funcione. Exactamente, Ni muy bien hablar. observado. Muy Totalmente. bien, es verdad. Oficialmente el aniversario es el jueves. Es el jueves 18 de septiembre. 18 de septiembre, Sí, sí. cumplimos un año, así Sí, sí. que si nos quieren dejar mensajes o algo para el otro lunes, O Perfecto. los podemos leer. Suena A ver. Polea Arroyo, no, mentira. Va a haber una pequeña fiesta en la confitería ideal. No, 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 no. No trate de Vamos a ir a ancianos a tomar el nuestros té. oyentes. Exacto. Bueno, tenemos que el irnos. próximo, sí. Sí, ya tenemos nos que vamos. ¿Qué tenemos el próximo, El Condesa? próximo, como decíamos, manden sus mensajes o lo que quieran para el año y vamos a hablar de la venganza. La venganza. La venganza y vamos a leer dos cuentitos. Uno es El tonel de Amontilado de Edgar De Allan Poe. amontillado. De Amontillado, perdón. Ah, por favor. Y el otro es... Emma ¿Perdón? Suns, Emma de Suns. Jorge Luis Borges. Exacto. Vamos a leer sobre la venganza y todo lo que por supuesto esté dando vueltas. Ahí está Exacto. Vendetta, pero Vamos a hablar de Vendetta. no quisimos ser... Claro, no vamos a hablar de la película, no quisimos dar la película, pero seguro chusmeamos el cómic un poco. Exactamente. Bueno, a todos ustedes, gracias por haber estado allí. Gracias a Patricio Sturlese que ha venido, Condesa, Un Procónsul, placer como siempre. toda la Un placer. hermosa gente de esta radio. Como decía Homero, hace un año que estamos acá. Estamos enormemente agradecidos y sobre todo al acompañamiento que nos hacen. Si Dios quiere, nos veremos el próximo lunes y eso sí, cobraremos venganza.